guztioi lehenik eta behin, etortzeagatik antolatu dugun solasaldi honetara. Dakizuen bezala, solasaldi hau antolatzen da dinamika baten barruan, bihar badakizue dei bat dagoela alderdi ezberdinek, estatuko alderdi ezberdinek, EH Bilduk eta beste alderdi independentista batzuk deitutako itzaltze batetara. Bueno, denok dakizue zertara datorren hau, denok ikusten duzue telebistan eta medioetan egunez egun nola elektrizitateen faktura igotzen den, nola jende gehiago dauzkan arazoak beraien faktura elektrikoa ordaintzeko, eta Oskarrek askotan esaten duen bezala bitartean hor dauden 4 enpresek mozkinak urtetik urtera emendatzen dituzte. Orduan, bueno, horren inguruan antolatu da hitzaldi hori, hitzaldi hau eta biharko deialdia, eta gaur Oskar daukagu, Oskar Matute, ez du behar aurkezpenik, ez hemen eta ez nik uste dut streamingaren bitartez ikusten ari gaituzten entzako. Baina, badakizunez bera da EH Bilduko parlamentaria estatuko kongresuan, eta berak lantzen dudan hau, eta pixka bat hitz egingo dugu, gai honen inguruan. Decía que, ante todo, gracias a todas por venir, a las que estáis aquí en el Bilgune y a la gente que nos sigue por el streaming a través de internet. Este encuentro, este Solasaldi, se organiza dentro de una dinámica que acaba mañana con el llamamiento que se ha hecho desde Euskal Herria Bildu con otros partidos independentistas del Estado para desconectarnos de las eléctricas de 10 a 10:30, como protesta por una situación que todas conocemos, todas vemos cómo día a día sube ese precio del megavatio hora, creo que estamos en valores que son 6 veces superiores a los del año pasado, y mientras hay gente que no puede pagar o tiene muchos problemas para pagar la factura de la luz, como dice Óscar en muchas de sus intervenciones, las 4 empresas que controlan este mercado eléctrico tienen beneficios que año a año aumentan. Entonces, dentro de esa dinámica tenemos hoy a Óscar aquí, como he dicho, nos queda una persona que ni aquí ni entiendo que con la gente que nos sigue por el streaming está mucha presentación, pero es parlamentario de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, y hoy nos va a hablar un poco de todo este tema de las eléctricas en este coloquio que hemos llamado, o tiene como título, Desenchufemos el oligopolio eléctrico. Y sin más, le voy a dar la palabra a él, que hablará un poco sobre el tema, y luego tenemos tiempo de hablar de preguntas, de discutir o de todo lo que queráis, ¿vale? La verdad es que es difícil hablar de la luz sin ser un experto, porque es complicado entender la factura de la luz, y yo no soy un experto. Pero ha habido un vídeo, un material que ha editado Euskal Herria Bildu, en el contexto de iniciativas para promover el apagón de mañana, que yo creo que explica bastante bien en datos lo que yo tenía que hacer, si no, que era leerme y verme los vídeos para empezar a soltar los datos que nos escandalizaran a todos y a todas, ¿no? Con lo que tengo que subir a la luz. Como ya sabéis, desde hace 4 meses, aproximadamente 5, la subida de la luz ha ido subiendo progresivamente. Hay un frente a cualquier gobierno occidental, que es el que tiene que ver con el suministro del gas, teniendo en cuenta que el gas es buena parte de los elementos que componen la generación de energía. Hasta ahí, yo creo que todas podemos estar de acuerdo. Es decir, es verdad que con el gas hay un bloqueo de transmisión, y en la medida que hay un bloqueo, pues hay un desabastecimiento, y como hay un desabastecimiento, lo que llega más caro. Pero nosotros y nosotras creemos, que Euskal Herria Bildu, las izquierdas soberanistas que estamos poniendo esta iniciativa, que este debate que se está promoviendo, y luego daré datos con la subida del precio de la energía, tiene que ayudarnos a desenmascarar el sistema que hay detrás. Porque si bien es cierto que el gas ha provocado esta realidad, y sería una lectura igual más geoestratégica,
no es menos cierto que el gas es una parte de las energías o de las fuentes de energía que se utilizan para producir energía. Creo que es bueno, y ahí hay gente que sabe mucho más que nosotros y que nosotras, supongo que yo, que lo explica muy bien, como Antonio Turiel, creo que no lo haga en una putada porque le cite como un buen ejemplo, que usa de Ría Bildu, en el Estado español, pero él explica muy bien algunas cosas, por lo menos las más básicas para, yo creo, que poder meternos en este terreno. La primera, que el Estado español está sobreabastecido, que no hay un problema de falta de energía, hay energía de sobra. La potencia instalada en el Estado español en la actualidad, sin tener en cuenta la apuesta que desde hace unos años o desde hace un año y medio se ha recuperado, sobre todo movida por las necesidades de ir hacia un cambio de modelo productivo por el cambio climático, por las consecuencias del cambio climático, de lucha contra el cambio climático, el Estado español, como digo, antes de esas iniciativas, ya producía más gigavatios que los que necesitaba para alimentar su sociedad, su modelo de consumo, su modelo de producción, etcétera. Con la apuesta que se está haciendo por las renovables, casi van a duplicar la potencia instalada actual. Y la potencia demandada, ahora estaría en 1,08, para que se me entienda, la demanda estaría en 0,90, con lo que se va a instalar mediante renovables se va a llegar a 1,88, 1,82, 1,88. Luego, no estamos ante una subida de la luz que tiene que ver con una de las leyes clásicas de la economía de mercado, que es la de la oferta y la demanda, para que se entienda muy fácil. Si tengo 100 cosas y tengo 100 demandantes, lo vendo a un precio. Si tengo 100 cosas, pero tengo 500 personas que lo demandan, yo puedo subir el precio porque los 100 que más tengan me lo van a pagar. Pero aquí no es real, porque, como digo, hay más energía que la que se necesita. Luego no hay esa... Fallos del directo, se dice. Como digo, no hay esa escasez de demanda. Y, por tanto, no hay una lógica... Voy a agarrar así. No hay una lógica que explique la subida de precios ahí. ¿Qué explica entonces la subida de precios junto con lo del gas? Pues esto lo explicaba también muy bien un periodista, Aimar Bretos, de la cadena SER, con un ejemplo muy sencillo que creo que se entiende muy bien. Si cualquiera de nosotros o nosotras fuera a una carnicería a hacer la compra semanal, probablemente compraría, pues no sé, 2 kilos de pechuga de pollo, luego compraría 1 kilo de carne de cerdo, la que fuera, y quizás, porque quiere darse un capricho, compraría 300 gramos de solomillo. Pero a la hora de pagar la factura, le cobrarían todo al precio de lo último que ha pedido, que es el solomillo, es decir, de 29,90 o 25,90, que esté el kilo de esto último, pasarían a cobrarle todo lo que habría consumido. O sea, 5 kilos por 25,90 en vez de pues 2 kilos a 5 y pico, otro kilo y pico a 9 y tal. Eso es lo que llaman el mix energético o lo que llaman la factura derivada del mix energético, que es que toda la energía que entra acaba siendo abonada a las eléctricas, que son las que lo vuelcan, al precio de la última que entra. Y la última que entra siempre es el gas. Y el gas es la que, por lo que he explicado al principio, está mucho más cara. Entonces, ¿qué hace? Que aumente de manera desorbitada el precio de la energía. Desde la semana pasada tuvimos un debate en el Congreso y la semana pasada, creo que era el miércoles de la semana pasada, poníamos un ejemplo, que supongo que ahora estará ya superado, que era que contando el mismo día del año anterior con respecto a ese día de la semana pasada, se había multiplicado por 4 el precio de la luz. Es decir, de los 48 y pico que estaba, en ese momento pues ya estamos en 190 y algo y tal. Ahora creo que va en algunos momentos a 280 y demás, según los tramos. Luego lo que estamos viendo es una escalada brutal. Probablemente mucha gente diga, bueno, pues esto es así, será una faena, pero tampoco se puede culpar a las eléctricas, como lo estáis haciendo sistemáticamente, o como, claro, esto no me va a llevar a mí como a Carmona, a ningún puesto de administración, seguro. Pero, ¿por qué criticáis a las eléctricas? Bueno, pues porque, como decía Lier, las eléctricas sí tienen algo que ver. Las eléctricas no son meros intermediarios, no son únicamente los cables y los tubos que nos llevan la electricidad a nuestros domicilios, al interruptor de nuestras casas. Las eléctricas la comercializan, son comercializadoras de energía también, a la par que productoras. Y entonces ahí hay que poner el foco porque ellas sí determinan el precio. Ellos sí son capaces, por su poder, y se está viendo, y pondré algún ejemplo en el Estado español, de determinar cómo se tiene que calibrar el precio de la energía. También es verdad que junto con las eléctricas, con el oligopolio eléctrico, también son responsables los gobiernos. En 2 cosas, por ejemplo. La primera, el gobierno español no está impedido para poner un tope al precio de la energía. Hay países europeos que lo han hecho. No lo ha hecho porque
probablemente tenga miedo al oligopolio eléctrico y al poder que una campaña desatada por el oligopolio eléctrico contra ellos pueda generarles. Otro elemento, el gobierno, además de topar el precio de la energía, puede hacer más cosas. Es decir, en esta etapa que hemos pasado del COVID, hemos visto como por la excepcionalidad del momento, y yo creo que la subida del precio de la luz no lo es menos, ha podido poner límites en el precio de las cosas, en las mascarillas y en otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque entendía que era un bien de interés general que tenía que ser accesible para todos y para todas. Y ahí el Gobierno busca una serie de medidas de excepcionalidad. Bien podía hacer eso con la energía y no lo quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? Pues probablemente porque para eso hay que remontarse un poco al origen del poder de las eléctricas, que, como digo, tienen la capacidad de fijar precios porque ellos tienen la fuerza y la capacidad para que los gobiernos les hagan caso. Por el temor que infunden a los gobiernos, en toda Europa, ellos son capaces de poder influir en cómo se tiene que calcular el precio de la energía. Y ahí es bueno que nos fijemos en eso que llamamos el oligopolio eléctrico, que es una expresión que suena como a maléfica, suena como a, pues ya para gente de izquierda, ya nos ponemos enfrente de algo que es así, pero que lo componen fundamentalmente 4 empresas, porque esas 4 empresas tienen cerca del 90% del volumen total de la energía que se produce y se comercializa en el Estado español. Son una es vasca, Iberdrola, la otra es EDP, la otra es Naturgy y la otra es Endesa. Las 4, en menor medida EDP, pero las otras 3 en bastante medida, provienen de fusiones de empresas que en algún momento fueron públicas y que se decidieron privatizar. ¿Cuál fue el argumento que dieron cuando se privatizaron? Empezó Felipe González, continuó Aznar, se hizo cargo de ella Martín Villa y otra gente, ¿no? En todo ese trasunto histórico o ese tiempo histórico, ¿qué decían? Llamó, no os preocupéis, precisamente porque vivimos en una economía de mercado, si yo aumento el número de ofertantes de electricidad, ellos competirán entre sí para hacerse con el nicho de mercado, es decir, con los consumidores, y entonces tendrán que verse obligados a abaratar los precios. ¿Eso qué significó? Pues que todo lo que eran empresas públicas se privatizaran a precio de saldo, pero de verdadero saldo, hasta por euros, y pasaran a manos privadas. Y a partir de ahí, una escalada de beneficios brutal que nunca ha repercutido en una bajada de la factura de la luz, sino como estamos viendo en estos días, pues incluso la aumenta de manera bestial, yo diría que salvaje. El Gobierno español, cuando le insistíamos en esto, incluso antes de la factura eléctrica, decía que es que Europa no le dejaba intervenir en las empresas energéticas. Y es mentira. Es decir, la Unión Europea permite, por ejemplo, que Italia tenga una empresa energética que se llama Enel, que es la empresa pública de energía italiana, que es a su vez la accionista mayoritaria de Endesa, con cerca de un 61% de las acciones de Endesa pertenecen a Enel, que es una empresa pública italiana. Endesa era una empresa pública española, esa es la que privatizó, digamos, en mayor intensidad el PP en la época Aznar, de la mano de Martín Villa, el inefable Martín Villa, donde, como todos os imagináis, encontró una buena recompensa en forma de sillón en el Consejo de Administración. Y esa es la realidad del mercado, es decir, un mercado que con deficiencias, probablemente muchas, funcionaba relativamente bien en tanto en cuanto era público, se fue troceando y privatizando, se dio entrada a más actores privados hasta que controlaron el mercado y como este es un mercado que puede hacer tambalearse a cualquier gobierno, pues se sienten en la capacidad de hacer chantaje. Porque nosotros se lo hemos planteado en más de una ocasión a los partidos que gobiernan. Es decir, bueno, podéis seguir sin hacer nada, podéis seguir quitando impuestos a la factura para que así a cada ciudadano y ciudadana le lleguen unos pocos euros menos en la factura, pero eso es dinero que también estamos perdiendo todos y todas porque son impuestos que nos recauda el Estado. Y eso no hace falta ser economista para entender que es un mal negocio, porque a la multinacional, al oligopolio, no le tocas la pasta y lo único que haces es sacrificar tú el dinero de todos que podría ir a otras cosas, a otro tipo de inversiones, las que fueran, para que la gente no se rebele. Pero siguen teniendo la llave, siguen teniendo el interruptor, precisamente las compañías eléctricas que en el momento que te atrevas a ir contra ellas pueden decidir que te hacen un bloqueo. Lo intentaron hace 3 semanas cuando dijeron que iban a paralizar las nucleares y lo pueden hacer mañana. De hecho, yo creo que no se puede interpretar como un caso claro de puerta giratoria el de Antonio Miguel Carmona, porque, vamos, tampoco era un hombre muy poderoso dentro del Partido Socialista. Yo creo que es más
un golpe de efecto de las eléctricas para decirle al Partido Socialista que lo pueden hacer con cualquiera, hasta con este que iba a 13TV, y te lo voy a plantar porque me sobra el dinero, un sueldo de 440.000 euros para que te la comas. Y así lo voy a hacer las veces que haga falta. Y si me amenazas mucho, te pararé el país, porque si te corto los suministros de distribución energética, a ver cómo mantienes la actividad productiva y a ver cómo mantienes pues todas estas cosas que van con electricidad, que seguramente son prácticamente todas en la sociedad. Y esa es la realidad en la que vivimos. Por eso nosotros siempre hemos sido bastante críticos con las iniciativas que planteaba el Gobierno, que siempre tenían que ver con la reducción de impuestos. Pues ahora vamos a quitar del 21 al 12% el IVA de la factura eléctrica y vamos a bajar del 7 al 0 la de producción. Ya había una trampa, porque bueno, que a todos nosotros y nosotros nos bajen ese 11% de IVA, pues hará que paguemos algo menos en la factura y puede no estar mal, más allá de la otra consideración que he dicho, del dinero que se pierde para otras cosas o que no se recauda para otras cosas, sino que además junto con eso va una reducción del 7 al 0 del impuesto sobre la producción, que ese sí que lo pagaban las eléctricas, en mayor medida que los consumidores. Y ese es el esquema un poco en el que nos movemos. Evidentemente, todo el mundo sabe que este es un tema sensible y la ultraderecha también está intentando agitar miedos ahí. Pero yo creo que hay que decir una cosa muy clara. La ultraderecha no dice la verdad cuando dice que estamos cargando contra las eléctricas y no tienen la culpa, porque la culpa la tiene este mal gobierno que se lleva en la factura eléctrica cerca del 70% para sus sueldazos, para no sé qué, no sé cuál. Como hemos dicho antes, Iberdrola ganó, o como no hemos dicho antes, lo digo ahora, Iberdrola ganó en el año 2021, es decir, en el año 2020, perdón, este año que hemos pasado con el COVID acompañándonos desde marzo hasta que terminó el año, ganó del orden de 3.600 millones de euros. Están por ahí los datos, los puedo bailar un poco. Endesa ganó 1.000 y pico millones de euros. EDP y Energy ganaron menos, pero estuvieron en torno a los 500 millones de euros de beneficio neto, es decir, descontado todo lo demás. Por lo tanto, ellos han seguido ganando. Cuando se les ha pedido que se generara una fiscalidad especial para las empresas que habían obtenido grandes beneficios durante el COVID, o precisamente por el COVID, si la gente ha estado más en casa, pues seguramente ha consumido más y otra serie de cuestiones, que tuvieran una fiscalidad, digamos, complementaria para contribuir a salir antes de esto. Dijeron que no, evidentemente. Y ahí el Gobierno no hizo nada. El Gobierno ha bajado esto de los impuestos que señalo. Pero la siguiente que tenemos a la vuelta de la esquina y que también nos preocupa mucho es ver qué se hace con los fondos europeos. Tampoco os quiero marear, pero como sabréis, del Estado de la Unión Europea van a llegar del orden de 144.000 millones de euros, no todos de golpe, sino en tiempos sucesivos. De esos 144.000 millones de euros, 72.000 son a fondo perdido, en teoría no hay que devolver. Los otros 72.000 sí que hay que devolverlos y con intereses, y todos sabemos lo que es devolver un préstamo con intereses, o casi todos. Y esos fondos en teoría van destinados a buscar la recuperación de sectores que hayan salido dañados por la COVID o adaptar sectores a la nueva transformación que estamos viviendo digital para que puedan seguir funcionando. Y que son sectores que probablemente no tienen los recursos para hacerlo o para llevarlo a efecto. Con los beneficios que he señalado que ha tenido cualquiera de las eléctricas del oligopolio, ¿alguien cree que necesitarían echar mano de los fondos europeos para hacer su proceso de adaptación o para paliar pérdidas que no han tenido porque ganaron más que nunca? No. ¿Cuánto piden al Estado español? Pues del orden de 62.000 millones de euros. Estas empresas que he dicho junto con Repsol piden del orden de 62.000 millones de euros en proyectos que impulsan, a veces con administraciones públicas, para receptar fondos europeos. Y eso, en el fondo, lo que determina es cuál es el poder del oligopolio. Yo lo he dicho en más de una ocasión y es verdad que esto se puede decir para muchos sectores, pero aquí se ve muy claro. Ellos no se presentan a las elecciones, pero pueden determinar qué pueden hacer los que se presentan a las elecciones. Porque en el momento en que decidan interpelarles o confrontarles, les pueden provocar, ahí sí, un verdadero apagón. Y ese es el contexto en el que nos movemos. Ahora parece que la Unión Europea quieren regular el mercado energético, parece que han llegado a algún tipo de acuerdo con Rusia para que abra, de alguna manera, la llave del gas y permita que llegue más, pero el problema sigue siendo el mismo. Y desde Euskal Herria Bildu lo que hemos defendido y lo hemos hecho en colaboración con otras izquierdas independentistas, tanto gallegas como catalanas o incluso baleares, es plantear una intervención pública. Es decir, no vale solo con tocar por la vía impositiva, sino que hay que plantearse seriamente que el Estado recupere su papel en la economía, que recupere su papel de intervención en la economía, sobre todo en un modelo de mercado que no obedece a las leyes del mercado y que, por tanto, nadie nos puede decir
que, como decían con la teoría de la mano invisible de Adam Smith, que se regula solo. Es decir, no se regula solo, o por lo menos no corrige los desequilibrios, nunca lo hace. Pero en este caso es muy evidente porque, como he señalado, no hay una lógica de conexión entre la oferta y la demanda, sino que hay siempre una acumulación de beneficios en un lado y un empobrecimiento general en el otro. Entonces, ahí lo que planteamos es una intervención. Porque si no, pues nos vamos a seguir encontrando, y no va a ser extraño, pues con que el año que viene, y seguramente estas noticias son más en verano, pues se vuelvan a vaciar pantanos por interés, se vuelvan a hacer vertidos por interés y se vuelva a jugar con algo que tendría que ser de todos. Porque hay mucha gente que suele decir, y esto es una mala noticia para quien todavía lo diga, que a este paso nos van a privatizar hasta el agua. Pues la mala noticia es que el agua ya está privatizada. Es decir, todo el agua que está en un pantano, todo el agua que está almacenada en un embalse, no le pertenece a la sociedad, le pertenece a la eléctrica que explota el embalse, por ley. Solo el agua que transcurre hasta llegar al pantano se puede considerar en torno a los cauces que es un bien de interés público, pero lo otro ya dejó de ser un bien de interés público. Y esa es la lógica del mundo capitalista, es de la privatización continua. Siempre te venden que con la competitividad y con la apertura de competidores vamos a conseguir que, fruto de esa competencia, lo decía Errejón, me parece, en otra pelea, ¿no?, de la competencia virtuosa, pues que fruto de esa competencia virtuosa van a bajar precios, pero la triste realidad es la que vemos estos días, que la factura de la luz sigue aumentando y que los gobiernos se ven en buena medida incapaces de hacerle frente y que aquellas herramientas que serían de confrontación no se atreven a ponerlas en pie, como la de la intervención pública, como la de topar los precios, como la de imponer sanciones. Termino ya con otro elemento que me parece también importante. Mucha gente se plantea y dice, joder, pues si cometen irregularidades y las irregularidades se denuncian, más allá de la fe alta o baja que tengas en los tribunales, y estas llegan a sanción, pues podría valer. Bueno, pues Iberdrola y Endesa, pero voy a centrarme en el caso de Iberdrola, en el 2005 se le inició un proceso judicial contra ella por una cosa que había hecho años antes. Una acción que se llamaba que era irregular y que era para modificar el precio de la electricidad. Podía ser un vaciado de embalses, podía ser alguna otra cuestión de este tipo. El proceso judicial duró 14 años. Claro, ellos tienen unos bufetes de abogados que probablemente ninguno pueda sostener en un pleito contra el Estado. A los 14 años perdieron. Pero la indemnización, que todavía no han pagado porque siguen todavía recurriendo a no sé qué instancia, la indemnización que tenían que pagar era menos del 10% del dinero que obtuvieron con esa práctica irregular. Entonces, si yo soy una eléctrica y sé que en un momento dado tengo que mantener mi topping de beneficios porque cotizo en el IBEX y porque quiero que mi empresa siga siendo la referente en el mercado, y sé que tengo que cometer una o dos irregularidades para poder ofrecer esos beneficios en mi Junta General de Accionistas y subirme el sueldo, de paso, por ejemplo, el de Carmona el otro día lo decían, que eran 1.300 euros al día. Porque 440.000 suena muy bruto, que lo es, pero ya 1.300 euros al día suena bastante más. Bueno, pues para poder mantener eso, dices, pues, si tengo que hacer esto, si voy a hacer 2 infracciones, me va a gastar 3 millones de euros, 5, 10, me da igual, en bufetes de abogados que lo lleven esto largo, que a lo mejor gano y todo, pero que si pierdo voy a pagar 100, pero he ganado 1.000. Luego, al final, el negocio sigue siendo redondo para mí. Y esta es la realidad. Es un poco una pelea de David contra Goliat. Es verdad que nosotros de Euskal Herria Bildu, en el Congreso, aparte de insistir en que hagan lo que tienen que hacer, poco más nos queda que la denuncia, pero sí que creo que es importante que la gente tome conciencia. O sea, que esto no va de que las eléctricas y el gobierno tengan un chanchullo para robarnos el dinero a todos y entonces uno se pagan los coches y los sueldazos y no sé qué en el gobierno y las empresas ganan dinero. No, es que en eso que se llama la factura de la luz, que es un galimatías, que yo tampoco termino de entenderlo muy bien, hay una cosa que se llaman los peajes. Y esos peajes, que es con los que la ultraderecha, que decía antes, ha hecho mucha propaganda diciendo que es todo dinero que se va al gobierno, es mentira. Esos son peajes que pagamos, por ejemplo, para indemnizar a las eléctricas por el dinero que ya no producen las nucleares que se han cerrado, como por ejemplo la de Garoña. Y así otro tipo de peajes. Y esa es la lógica de acumulación de las facturas, que cualquier gobierno que ha venido lo va metiendo a la factura y dice, bueno, pues esto son 30.000 millones de euros que habrá que pagar a lo largo de 30 años y, bueno, pues a 2 euros al mes o a lo que sea, o de cada 100 euros, 1 euro que tenga que ir a estos peajes, o a este peaje en concreto de los otros muchos que hay. Pero más allá, y eso lo decía Arnaldo y tiene razón, a la gente no hay que explicarle o no hay que pedirle que entienda una factura eléctrica. A la gente lo que hay que pedirle es que se mueva
si estamos viendo cómo las lógicas de acumulación se están llevando por delante el derecho a tener una vida digna de la gente. Y es evidente que se puede hacer mucho más, que se puede intervenir, que se puede volver a renacionalizar una empresa, que no hay que esperar hasta el 2080 en que finalicen no sé qué concesiones de no sé qué embalses para poder crear nuevamente una empresa eléctrica pública o varias empresas eléctricas públicas, y que también se puede hacer algo más que el Gobierno nunca ha querido. Y esto tiene más que ver con el cambio climático, que es apostar por el autoconsumo y favorecer el autoconsumo. Porque hasta ahora no han querido favorecer el autoconsumo, que sobre todo en núcleos rurales, quizás en lugares como Baracaldo es más difícil de entender, pero en núcleos rurales se puede hacer, y no lo han querido hacer porque eso suponía una pérdida de beneficios para el oligopolio eléctrico. Y por otro lado, también habrá que decirles a los gobiernos que lo han hecho, sobre todo por aquellos, y aquí creo que los que estamos, aun cuando en esa época estuviéramos bajo banderas diferentes, defendíamos la misma cosa, habrá que decirles que ellos también son responsables, también el Gobierno vasco es responsable cuando nos vendió la moto de que las centrales de ciclo combinado, de que las térmicas eran la solución maravillosa, mientras nosotros defendíamos la apuesta por las renovables. Cuando nosotros íbamos a pedir referéndums contra la térmica de Boroa y ellos se empeñaban en ponerla incluso frente a la decisión del pueblo de Zornotza, pues ellos estaban apostando por un modelo que nos ha llevado, como he dicho al principio, a estar sometidos a un oligopolio eléctrico y sometidos a los vaivenes con los que ese oligopolio eléctrico tiene que navegarse, pero siempre para que no pierdan un euro, siempre para que en todo caso la pérdida repercuta en los bolsillos de todos y todas. Así que ese es un poco el escenario. Tampoco os quiero así abrumar con datos, nos tendría que ir repensando en la cabeza, pero más o menos sirve para situar un poco el porqué de este apagón y el porqué de la necesidad de hacer algo sonado y de hacer algo fuerte para que se acabe con esto. Porque yo creo que este es el ejemplo más palmario, termino ya, que nosotros hemos encontrado para intentar abrir los ojos al gobierno del PSOE y de Podemos. Es decir, nosotros siempre les decimos que si acaban haciendo políticas que harían las derechas, la gente que les ha apoyado acabará pensando que gobiernen ellos u otros es lo de menos, y que para que te traicionen, mejor que lo haga aquel de quien te esperas que te traicione que no de aquel de quien jamás te esperarías que te traicionara. Y con las eléctricas tienen la oportunidad de hacerlo, o de hacer lo mismo que haría el PP o que hizo Felipe González. Por tanto, igual no hay mucho que esperar, ¿eh? Si lo que hizo el PSOE en su momento, o lo que hizo el PP con posterioridad, o intentar una vía que de verdad dé sentido a eso que dicen de un gobierno transformador, de un gobierno que va a mirar por los intereses de los más débiles, del gobierno que no deja a nadie atrás, etcétera, etcétera. Porque ahora estamos todos muy indignados, y es normal que lo estemos, porque es verdad que ahora, porque con todo el cariño, pues no sé si habrá alguno por stream, con todo el cariño para la gente de La Palma que lo esté pasando mal por el volcán, ahora está el volcán y se habla solo del volcán, antes era el COVID y era el COVID, pero si no estaríamos hablando de la factura eléctrica pues prácticamente todos los días, y ahora estamos todos muy alarmados, pero igual no conviene dejar de lado que hace un año, por ejemplo, hace algo menos de un año, hace 10 meses, hubo, por ejemplo, en Madrid, en lo que llaman la Cañada Real, miles de personas que estuvieron con el invierno este cabrón que les tocó, con lo de Filomena y demás, viviendo sin energía, porque ninguna de las grandes empresas que tienen esos miles de millones de beneficios que he dicho tuvo la dignidad de enchufarles a la luz, y porque no hubo bono eléctrico, por mucho que digan que a nadie se le desahucia y que a nadie le cortan la luz, que pudiera evitar que a toda esa gente, en este caso de la Cañada Real, le dejaran sin luz y electricidad. Es decir, que, por tanto, la electricidad es un elemento de poder en este momento, y es un elemento también de los poderosos, de las élites, para con o contra cualquier gobierno que decida tocarles sus beneficios. De ahí las puertas giratorias. No cogen a ningún político de los muchos que hay, podría ponerme a citarlos todos, y conocemos muchos de esos nombres, no los cogen por su capacidad y su sabiduría en el terreno eléctrico. Ángel Acebes era ministro de Interior, pero ahora es consejero de Iberdrola, por poner un ejemplo. El último que hemos citado antes, el Carmona, pues es tertuliano de 13TV y a veces de La Sexta. Y ya, hasta ahí no sé mucho más de él. Pero no parece que fuera un hacha del sector eléctrico. No les cogen por eso, sino que les cogen porque o bien han prestado favores que se pueden hacer, o bien esperan cobrarse favores de los partidos a los que pertenecen, o incluso son toques de atención a los partidos para decirles qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Por lo tanto, yo sí que creo que hay una guerra abierta con el oligopolio eléctrico, y sí creo que a nosotros, a las gentes de Euskal Herria Bildu, a las gentes de la izquierda soberanista independentista vasca, nos toca levantar a toda la gente que podamos contra los oligopolios eléctricos, porque en definitiva, y más allá del recibo de la luz y de lo gráfico o no del enchufe de la electricidad, esta es la eterna lucha de la izquierda, es la lucha de
del pueblo contra las élites, es la lucha de los débiles contra los poderosos, es la lucha de quienes queremos que todo sea de todos y de todas frente a quienes quieren seguir acumulando todo en unas pocas manos para seguir distribuyendo migajas y seguir diciéndonos que esto siempre ha sido así, que si para que haya ricos tiene que haber pobres y que toda la vida ha sido así y que no vas a venir tú a cambiarlo, ¿no? O sea que este es un poco el planteamiento que hacemos, o bueno, que yo soy capaz de transmitirlo. Ahora creo que toca preguntas. Es que ricasco, Óscar. Bueno, yo creo que ha estado bastante claro, Óscar, cuando explica las cosas. Es bastante fácil de entender, pero bueno, tenemos un rato ahora para preguntas, comentarios, tanto la gente que estáis aquí como la gente que está siguiendo por streaming puede realizar preguntas o comentarios a Óscar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? A ver. Lo que no he entendido muy bien es lo de la empresa pública italiana. ¿Qué tenía la contratación a Endesa? Eso no lo he entendido muy bien. ¿Y qué beneficio le crea al ciudadano italiano, digamos? O sea, eso es lo único que no. No, que tengo que esperar 3 segundos, me han dicho que me ha quedado el aire. Me han dicho que por el retorno y esto me tenía que esperar 3 segundos a contestar. A ver, lo explico bien. Endesa era una empresa pública. Porque la Endesa que era pública más o menos nos podemos acordar todos. Porque fue, bueno, la gente más mayor de los que estamos aquí nos podemos acordar de la Endesa que era pública. Esta Endesa se empezó a privatizar con el PSOE en los últimos años del gobierno de Felipe González, hacia el 91-92, y continuó la privatización con el Partido Popular. Quien la cogió de alguna manera, digamos, de facto, para llevarla hasta el final, fue Rodolfo Martín Villa. Endesa era una empresa pública. En ese momento, y esta es una de las grandes últimas empresas que se privatizó en el sector eléctrico, lo que se nos decía, o lo que se decía, era que está en Europa, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y entre las cosas malas, pues te lo decía uno que era de izquierdas, o de derechas, no te lo decía. El que decía que es de izquierdas, te decía, oye, pues mira, Óscar, joder, entre las cosas malas, pues está que es que nosotros no podemos intervenir en los sectores, aunque sean estratégicos, pues porque entonces estamos contraviniendo el marco europeo y nos puede caer una sanción de la pera y tal. Esto, con el tema de la naval, lo hemos oído un montón de veces. Cuando nosotros decíamos que invirtieran en la naval desde lo público, decían, no se puede porque entonces te dicen que estás haciendo dumping fiscal y que entonces te puede denunciar otro Estado miembro y la multa que te cae no la pagas en 20 vidas. Eso es lo que te decía el gobierno vasco, que tampoco es cierto, pero por volver al ejemplo. Con Endesa la privatizaron diciendo eso, que el servicio iba a ser mejor, todo más barato y que además es que no podías mantenerla en tus manos y que por lo tanto se trataba de venderlo. ¿Qué nos ha demostrado esta crisis? Que probablemente mucha gente no sabía, que es una mentira. Es decir, que Italia nunca privatizó todos sus sectores estratégicos y entre los sectores estratégicos está el de la energía, evidentemente, y que Italia se guardó para sí la mayoría de acciones de una empresa pública italiana de electricidad que se llama Enel. Esa empresa ha comprado el 60% de Endesa. Por tanto, todo el beneficio, que como digo, no lo recuerdo ahora, creo que son 1.400 millones de euros aproximadamente en el 2020, nunca han dejado ganar. Si tú miras las cuentas de beneficios de las eléctricas, siempre van para arriba. Estas no experimentan bajada nunca. Desde el año 2012 no experimentan bajada alguna. Pero bueno, esta empresa, si ha ganado 1.460 millones o lo que sea, cuando reparte beneficios, repartirá beneficios a sus accionistas. El 60% de las acciones las tiene Enel y Enel es una empresa pública, tendrá que tributar, tendrá que retornar ese dinero a Italia y de alguna manera, entiendo yo, no controlo muy bien cómo funciona el gobierno de la República de Italia, pero de alguna manera eso llegará a las arcas públicas italianas. Pero más allá de que llegue mucho o poco, porque la picaresca es un género literario español, así son, pero que también seguramente está muy extendido por el arco mediterráneo, y ya no me atrevo a decir cuánto llega y cuánto no llega. Lo importante de todo es desmontar el falso mito de que en los sectores estratégicos no se puede intervenir. Porque además, y esto ya es más igual para leídos de derecho, es que eso sería tanto como decir que tu propia Constitución, en este caso la Constitución española, es papel mojado o debiera reformarse. Y aquí no vale, como con nuestro caso, cuando pedimos la autodeterminación, que es que lo que planteáis es una reforma constitucional, que eso sería muy largo, eso no tiene sentido y no se puede hacer. Ya modificaron la Constitución española para modificar un artículo que tenía que ver con el techo de gasto, el 135, en un titá, en un agosto y en un día. Bueno, se puede, pero si ellos creen que Europa te impide y que tu pertenencia a la Unión Europea te impide
poder intervenir en sectores estratégicos, tú tienes que cambiar un artículo de la Constitución española que dice que el Estado se preserva para sí la capacidad y la posibilidad de intervenir en sectores estratégicos. También dice el otro que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Pero bueno, eso es como un buen propósito. A mí esto ya he entendido ya en el Congreso, porque me lo explican mucho los del PP y los de Vox, que esto no es la parte nuclear de la Constitución. Estos son una especie de principios rectores, lo llaman. Es decir, deberías de, estaría bien que, ¿no? Esto así lo entendemos todos mejor, lo de pues estaría bien que la riqueza se redistribuyera, estaría bien que el dinero de todos estaría al servicio del interés general si fuera necesario, pero los principios rectores son eso. Digamos, el núcleo duro de la Constitución, que es lo que obliga, nos lo conocemos mejor porque nunca nos da ninguna alegría. Y lo que nos lo podría dar, que sería el derecho a un empleo digno, el derecho a la vivienda o este derecho o capacidad de intervención en sectores estratégicos, pues te dicen que es un principio rector. Que ojo, nadie dice que no lo puedas desarrollar y, como digo, no lo puedas incorporar en tu texto legal con rango de ejecución. Yo de todo esto estoy viendo algo que me parece que no sé si es curioso o no, simplemente es que tiene que ser así por lo que están buscando las empresas estas. Y es porque si los sectores productivos son los mayores consumidores de energía, de electricidad en concreto, no hay absolutamente ninguna respuesta ni ninguna nada. No hay ningún comentario de la industria o de los sectores productivos, porque evidentemente no recuerdo el tanto por ciento, pero un tanto por ciento enorme del consumo total es de los sectores productivos, con lo cual esta subida del precio de la electricidad les tiene que afectar mucho. Y sin embargo, no sé si está dentro de la estrategia de ese desgaste o acoso al gobierno. Bueno, yo puedo pensar que sí, pero bueno, quiero decir que no, yo personalmente no he oído nada. Y me parece que en cualquier otra situación, en cuanto a la energía ha subido, todos los precios se han disparado, los sectores productivos con el grito en el cielo, no nos dan los beneficios, tenemos que subir los precios, y sin embargo, hombre, ahora sí que está en inflación, evidentemente. Pero a mí me da la sensación que no en la proporción de lo que está subiendo la electricidad. Sí. Buena parte puede tener que ver con una lógica, tampoco sin caer en el mundo conspiranoico, pues bueno, no les interesa a ningún gobierno que vaya a defender, que digo que este lo haga, o por lo menos no lo hace como a mí me gustaría, aunque también lo he dicho mil veces que, sobre todo del PP, me lo pondría más claro el ejemplo de que no lo va a hacer, en los derechos de los trabajadores y trabajadoras y demás. Pero yo creo que puede que lo hagan en esa lógica de, pues como este gobierno no me gusta del todo o me genera inquietud, me lo voy a cargar, pero sin tener que entrar a eso, yo creo que hay elementos que lo explican mucho más fácil. Uno es que buena parte de los consejos de administración de las grandes empresas están coparticipados también de accionistas y copartícipes de estos grandes fondos o de estas grandes eléctricas. Que muchas de las eléctricas también están participadas de eso que ahora venimos en llamar fondos buitre, pero que normalmente siempre se ha llamado fondos de inversión. Y estos fondos de inversión con centros de decisión fuera del Estado español también participan de muchas empresas. Y luego por otra cuestión, porque las empresas, entre comillas, han estado dopadas. La empresa no paga el precio de la electricidad como la paga el ciudadano. Tienen unas tarifas especiales. Es decir, todos hemos oído, y esto se lo oímos mucho al PNV cuando habla de la colaboración público-privada, que es que nos sacrifiquemos los ciudadanos para que yo le pueda dar a una empresa para que se quede o para que se instale lo que no le daría a ninguno de vosotros para que se instale en Baracaldo, ni en Sestao, ni en Portu. O te doy los terrenos, o te dejo recalificarlos, tal. Pues la electricidad entraba en el PAC. Es decir, el precio que ellos pagan por el consumo energético, porque es verdad que es mucho mayor, no tiene demasiado que ver con el precio con el que nos venden la energía. ¿Y por qué esta subida energética, que es algo que también mucha gente plantea, ¿no? Dice, hostia, pues es verdad que ha subido todo eso, es verdad, y que ahora están 200 y pico, es verdad. Pero oye, yo en mi factura tampoco lo he notado tanto. Es claro, porque no todo el mundo está sometido al mismo tipo de factura entre nosotros. Seguramente aquí habrá gente que esté acogida al PVPC, que era una modalidad que en teoría intentaba blindarte más de estos vaivenes del mercado, y otra gente que estaría, digamos, porque se me entienda bien, como en la subasta diaria, que en teoría es más fluctuante y puede hacer que haya más cambios en la factura. Pues a quien más está castigando esto es a la del PVPC, a la gente, y son 5 o 6 millones en el Estado español, o sea que echando las cuentas, aquí habrá pues un orden de medio millón de personas que esos sí van a ver cómo les va a golpear más duro. A todos les va a golpear, pero a esta gente más.
Entonces, yo creo que a las empresas les pasa un poco eso, que están un poco al margen de todo este modelo y que tienen probablemente intereses comunes entre sus fondos de inversión, los fondos de inversión que participan de las eléctricas o que junto a las eléctricas participan de los consejos de administración. El tema de Tubacex ha sido muy gráfico, o sea, más allá del conflicto, y esto no tiene demasiado que ver con el tema que estamos hablando hoy, pero cuando ibas a ver a los currelas y bueno, se coreaban los nombres de unos señores y dimisión y ladrón, no sé qué, pero luego cuando hacías un esfuerzo y veías la gente que componía el consejo de administración, empezás a encontrar unas conexiones bastante escandalosas. Como spoiler, no había nadie que identifiquemos con el mundo de H. Bildu, pero también como doble spoiler, había muchos apellidos que identificaríais con altas responsabilidades del partido que gobierna en este país desde hace 40 años, salvo el lapso este de Bachi López. Entonces yo creo que hay toda una élite creada que hace que eso pase. Y probablemente, claro, la CEO es capaz de, en este caso, o como te vas aquí, de buscar calmar a esos empresarios diciéndoles que ya verá la manera de agradecerles su templanza y su mesura con el oligopolio cuando toque. Las pymes están empezando a quejarse, claro, porque las pymes están más desprotegidas. Las verdaderas pymes están mucho más desprotegidas y están empezando a notarlo, claro. Yo creo que ahí también me sorprende que no se levanten más. Sí, sí. Bueno, claro, que en realidad tampoco la gente, nosotros estamos empezando a movilizarla, porque la gente estaba como indignada y en alerta. Por lo menos yo lo que veo en mi barrio, cuando hablas con la gente y tal, está todo el mundo como indignado de, joder, esto es una barbaridad, pero qué cabrones con lo que ganan y mira lo que se suben y aquí cada vez pasándolas más canutas para llegar a fin de mes y estos tíos con estos salarios y mira lo que ha subido la luz. Pero a vez todo el mundo te decía, pero bueno, a ver lo que me llega a mí en la factura. Entonces nosotros lo que les decimos es no esperes a lo que te vaya a llegar y empieza a movilizarte, porque lo que te va a llegar igual. Y serán 20, 30 o 50 euros. Lo que no es normal, y cojo la parte del principio de lo que he dicho, es que en el Estado español nos sigan vendiendo la moto de que esto tiene que seguir subiendo, pues porque, oye, o el gas o lo que sea, cuando el consumo o la demanda de electricidad en el Estado español, esto lo refleja muy bien esta persona que he citado antes, Antonio Turiel, viene bajando desde hace 12 años de manera sistemática. Cada vez se necesita menos energía, pero esto es muy fácil de entender. O sea, cada vez para hacer las cosas se necesita menos energía, pues porque la tecnología para algo tiene que servir. Y en teoría pues sirve para agilizar los procesos de producción, para aminorar los tiempos de producción. Por lo tanto, aunque tengas que meter más intensidad, como es menos tiempo, consigues bajar. Entonces, no es normal que tú te estés planteando aumentar de alguna manera tu mercado de electricidad o eléctrico, de generación eléctrica, si lo que tienes es una curva descendente que ahora mismo, sin hacer nada de las renovables, ya da de sobra para lo que hay ahora. Pero es que la quieres duplicar con las renovables. Después de haber parado todo el frenazo de las renovables, ¿no? Que hace unos años hubo una inversión, creo que con Zapatero, por la apuesta por las renovables y demás, y luego de repente se paró en seco, y entonces ahora has vuelto a empezar con los 10 años que has perdido y con el daño que le has hecho al planeta con tu apuesta por el gas, el petróleo, etcétera, etcétera. Nos están engañando vilmente, ¿eh? Te digo porque, a ver, te mandan, Iberdrola te manda un mensaje diciendo que no te preocupes, que tu factura de la luz no va a subir, y pues posiblemente sí. Yo noto que no me ha subido excesivamente, como 4 veces más que es lo que te dicen la televisión y los medios, ¿no? Entonces, bueno, te quedas ahí y dices, ¿eso por qué, no? Igual vas a la oficina y te dicen, tú no hagas caso de lo que dicen los medios porque tú tienes un contrato que yo no lo pedí, y parece ser que no me sube mucho, hombre, sí me ha subido, pero vamos, que tampoco sí. 4 veces más de lo que yo pagaba hace un año. Pero una cosa es lo que sube la electricidad y otra cosa es lo que va en la factura eléctrica, porque ninguno de nosotros consume un montante de electricidad tan bruto como para que notemos el por 4 en nuestros domicilios. Pero también ahí está la trampa, porque Iberdrola lo que te dice es no te está subiendo tanto, no te preocupes, pero no te está diciendo, esto es como con todo lo que nos rodea ahora, las permanencias y demás, qué tipo de contrato te liga y a qué tipo de atadura te obliga a futuro. Sí. Sí. Facilidades has comentado que es fundamental.
Entonces, ¿cuál es esa pancarta que puede de verdad hacer que muchas clases, mucha parte del pueblo se ponga detrás? ELA, Podemos, la Carta Social, ¿no sería el momento de que se aglutinara toda esa gente en una pancarta unitaria y la gente diga, joder, es verdad, aquí la izquierda, toda la izquierda se está levantando? Está bien que nosotros levantemos ahora la primera, digamos, demos el primer paso, pero hasta que no se consiga esa pancarta unitaria, aquí por lo menos... Sí, yo estoy de acuerdo, pero a ver, puedo explicar de dónde nace esto. Esto es una Que llevamos a cabo desde Euskal Herria Bildu con, digamos, en el marco de la alianza que tenemos de la Locha de Barcelona, que es una alianza que tenemos con el BNG, con la CUP, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Junts per Catalunya, con MES de Mallorca y de Menorca y no sé si me dejo algún partido más. Y un poco la izquierda soberanista independentista con presencia amplia en sus territorios. Empezamos con esa iniciativa y nosotros la trasladamos a mucha gente, también a Podemos, y estuvieron dudando. Y al final, bueno, pues igual han decidido que en este momento, y porque la habíamos lanzado nosotros, pues aunque se sumaran ellos después, podía quedar como una iniciativa o sumarse a una iniciativa partidaria, han decidido no sumarse. Por ejemplo, sindicatos, sí. Yo he visto hoy, que me ha sorprendido mucho, he visto la lista de adhesiones al paro este de mañana, al apagón de mañana, y he visto a ELA, he visto a LAB, he visto a anticapitalistas, he visto a bastante gente que me sorprende, al EILAS, he visto a bastante gente que me sorprende porque suelen cuidar muy mucho, no digo que me sorprenda porque no tengan posiciones de izquierda, sino porque al final todo el mundo cuida muy mucho no ser parte de la estrategia de otro, sino haberlo empezado a hacer desde el principio. Entonces, por nosotros no hay ningún problema en volver a participar de otra iniciativa la semana que viene, que la convoque la Carta Social o quien quieras. Y al final lo hemos hecho nosotros porque llevábamos, pues yo qué sé, yo creo que llevo desde antes del verano, sí. En el verano se hizo viral un vídeo mío y está pensando todo el mundo que estaba en Madrid y yo estaba ahí en un pueblo de Áraba tranquilamente ahí tostándome al sol en ese momento, en agosto. Pero llevamos desde junio o desde mayo que empezó esto, pues alzando la voz y no nos encontrábamos reciprocidad. Bueno, sí, ahora sí estamos viendo que algunas voces del gobierno empiezan a decir que es un chantaje lo de las eléctricas, que hay que ponerles freno, que se puede topar, pero durante un tiempo éramos nosotros solos y nadie decía nada. Pues porque igual, a ver, que yo no sé qué equilibrios hay que hacer dentro de un gobierno y dónde pone uno sus prioridades y a lo mejor atacar o entrar a esto supone frenar en no sé qué otra cosa que quieres hacer. Bueno, serán sus tácticas que yo no estoy obligado a observarlas y a entenderlas porque no me las van a explicar a mí, claro. Entonces, durante mucho tiempo hemos sido nosotros y pues arrancamos nosotros, porque digamos que aquí nadie hace nada. Ahora, que si mañana esto promueve que la mayoría sindical vasca, o todos los sindicatos vascos, me da igual, hacen otra cosa, pues yo creo que nos sumaremos encantados de la vida. Y si lo hace mañana Podemos, pues nos sumaremos igual. O sea, que lo que yo creo que hace falta es que la gente empiece a moverse. Y seguramente la solución no pasa por un apagón. También éramos nosotros bastante reflexivos, entonces, por un apagón y convocado con 3 semanas de antelación, pues eso es como un acto inmediato de, pues, para el día siguiente en protesta a algo concreto. Pero bueno, vamos a empezar a ver, vamos a empezar a movernos. El caso es que si alguien considera que les estamos pisando terreno y que tienen que moverse ellos también, que se muevan. O sea, que la gente empiece a tomar conciencia. Pero como decía, al final para nosotros el tema de las eléctricas, sin quitarle importancia, es en el fondo un botón de muestra, un ejemplo de todo lo que queremos combatir, que es ese modelo de sociedad en el que, bueno, pues hay unas élites que determinan hasta dónde te dejan jugar a la democracia y hasta dónde deciden que la democracia no entra por sus puertas porque les jode los beneficios. Entonces, ¿con las eléctricas se entiende? Pues vamos a eso, pero eso pasa en todos los órdenes de la vida, ¿eh? O sea, podríamos ir con las eléctricas, podríamos hablar de las constructoras, podríamos hablar de todo, del sector de la automoción, de todo, para que veríamos que aquí hay un modelo, digamos, de democracia demediada y monitorizada por las grandes empresas, que el poder transnacional que se dice, el de las multinacionales, está muy por encima de las obligaciones que cualquier democracia pueda poner a sus súbditos, es decir, a nosotros y a nosotras. Ellos tienen un estatus que les hace ser impermeables a eso. Anteayer sacaba El País una noticia que decía que las 25 multinacionales con base en España más importantes pagaban de media menos de un 10% en impuestos. Mirad vuestro IRPF, a ver cuánto pagáis. Y que había 3 en concreto, que eran ya las top, que no llegaban al 2%. Y eso es lo que hay detrás, ¿no? Es una pelea de decir, hostia, es que la democracia, nos estamos quedando nosotros a defender la democracia, que algunos venimos de esa lectura de las democracias burguesas versus democracias
populares y demás, pero nos estamos quedando nosotros a defender la democracia porque todas esas élites han decidido que la democracia ya es un obstáculo que les sobra, que eso de que haya gente que pueda decidir que ellos no pueden ganar lo que les dé la gana o que no pueden esquilmar la Amazonía o que no pueden seguir produciendo aunque el agujero de ozono nos lleve por delante a todos en 200 años, ¿que de qué? Que ver quién tiene más dinero para comprar más cosas y quién tiene más poder para comprar a más gente. Y esa es la pelea, por eso digo que para nosotros el tema de las eléctricas es la punta de lanza, es un ejemplo que nos viene bien porque la gente entiende, a la gente le toca el bolsillo y le duele y seguramente todo el mundo se cabrea cuando oye al galán decir que bueno, que a la gente lo que hay que explicarles que qué te supone que la subida de la luz, que te supone una caña al día en el bolsillo y no dejas de tomártela, pues esto es el precio de la luz. Eso es lo que ha dicho Galán a los accionistas, para que expliquen a la gente que no es tan dramático, la verdad es que te quites una caña al día y ya está, ya pagas mi sueldo, ¿no? Mi sueldazo. O que el propio Galán no vaya al Congreso de los Diputados, por más que lo hemos pedido desde H. Bildu y RC, pidiendo que comparezca para meterle caña, para preguntarle, bueno, él dirá que va a meterle caña, pero va a preguntarle por el tema de los pantanos y por toda esta historia, y te dicen que no está sometido al control parlamentario de ningún tipo, y dices, ya, claro, pero en teoría a nosotros nos vota la gente para que controlemos al gobierno y el gobierno es el que hace las cosas y el que tiene que evitar que se hagan cosas mal. Y de repente aquí hay un tipo que sabemos, es decir, hay una persona al frente de una empresa que parece que algunas cosas bien no ha hecho o quedan dudas o las ha hecho bien, a la que le pedimos que comparezca y nos dice que no. Ahora, si es para sacarse fotos con los medallistas olímpicos y no sé qué, para eso no tiene ningún problema, ¿eh? En aparecer con el más tonto de los políticos de turno. Ahora, si tiene que enfrentar con otros tontos que no le van a reír las gracias como nosotros, ahí ya de repente se escudan en la inviolabilidad, bueno, en el rollo que no tiene obligación de comparecer. O sea, que es un poco la batalla esa. A mí, pues hombre, yo no controlo mucho las eléctricas, hay terrenos en los que me manejo mejor, pero para mí es un ejemplo muy claro. Es decir, yo voy a todo con esto porque creo que me sirve para desmontar este modelo de sociedad al que nos están llevando, donde al final nos vamos a convertir en consumidores sin derechos. Y en la medida que no sepamos consumir, a la puta calle, a los márgenes de la sociedad. Hablabas de tesis sobre conspiranoicas. Yo te oí una intervención que hiciste y dabas un poco toda la situación global y coincidía y daba la sensación de algo de lo que pensamos algunos, de que esto tiene más alcance, un mayor alcance. Que la situación es algo más que estas subidas prolongadas, continuadas de la electricidad. Y hablabas, pues eso, que la zozobra que estaba generando esta situación, que podría derivarse en una mayor inflación, que podría derivarse en una subida de tipos de interés, que se estaba generando, podría generar una tormenta perfecta para lo que en el fondo el Gadao y de fondo está en derribar lo antes posible a este gobierno actual. Y bueno, si a eso le añadimos la judicatura como está, bueno, nos va dando, y como está de desbocada la derecha, nos va dando una radiografía que puede concluir pues, que van a por todas. Yo no sé si eso, de alguna manera, habéis podido desbufar, calibrar, que es algo más que coyuntural, o sea, que puntual esta situación, aunque ya lleva prolongada en el tiempo, pero que, por ejemplo, la renovación del Consejo General Judicial, el tema de las subidas eléctricas, o sea, de la tarifa eléctrica, sí tiene un alcance mayor de fondo. Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Nosotros llevamos con ese análisis desde hace 2 años y medio, 3, incluso antes de que llegara el COVID y nos volviera a todos la cabeza para atrás, ¿no? La locura esta que ha supuesto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en todo el mundo occidental, y sobre todo en Europa occidental, en la vieja Europa, el populismo de derechas, la ultraderecha, ha desplazado a lo que tenían que ser las corrientes de contestación a un modelo neoliberal cada vez más injusto, que tenía que haber sido la izquierda. Yo no reparto culpas, es decir, ha sido así. Habrán dado con teclas más adecuadas, probablemente su lema de plantear respuestas fáciles a problemas complejos funciona, lo de culpar siempre a un tercero y si es más débil que tú o más diferente que tú mejor, pues funciona también mucho en la mente de la gente, pero esa es la realidad y nosotros vemos que eso viene para el Estado español. Nosotros cuando planteábamos qué hacer ante este gobierno, nos estaban constituyendo, fuimos muy claros y yo lo puedo volver a ser ahora. Nosotros no apoyábamos a este gobierno porque nos hubiera seducido, como decía Yosuyo Nímaz en su época de que seducir a España. No nos hemos vuelto locos, o sea que nuestros objetivos siguen siendo muy difíciles también con este gobierno, pero con lo que viene detrás es imposible
que sobre todo necesitamos establecer un dique, no ya solo en Euskal Herria, donde podemos ser más capaces, pero donde no tenemos los recursos y las herramientas de autogobierno necesarias para ser más efectivos, tenemos que establecer un dique a la ultraderecha también en el Estado español, situándonos nosotros en el centro de la decisión, porque sabíamos lo que venía, y para ganar tiempo y para reforzarnos. Y es algo que cualquiera que haya seguido alguno de las chapas que metemos en EH Bildu cuando nos ponemos sesudos, nos lo habrá oído, de que toca un momento de reforzamiento, de reforzar nuestras posiciones, porque lo que nos viene es jodido. Y eso que decías tú del ejemplo que puse va por ahí. Si te fijas si os fijáis, cada medida que este gobierno ha querido tomar o ha tomado y que tiene un punto de avance, ha sido contestada con algo. Más allá del PP y Vox, yo no hablo de rebuznos, hablo de medidas económicas que han hecho que tenga menos valor. Por ejemplo, ahora se está diciendo, pues se va a subir las pensiones a los pensionistas, una media, no sé si decían, de 15 euros al mes o de 25, no recuerdo muy bien. Por el tipo de pensiones que hay en Euskadi, pues probablemente a partir de enero pues cobréis los pensionistas pues de 20, 25, 30, entre 19 y 25 euros al mes. Está bien. Claro, ¿cómo puedo contrarrestarlo yo eso si soy el gran capital? Si soy esos que no se presentan a las elecciones pero que siguen mandando. Pues elevando el precio de las cosas, haciendo que esos 19 euros no pesen ahora lo mismo, o que no pesen lo mismo dentro de 4 meses que pesan ahora. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer con la subida de la luz y lo puedo hacer aumentando la inflación. Y esa teoría es una teoría de un profesor de Madrid, bueno, fue concejal de Economía en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que me gusta mucho cómo piensa, y él lo explicaba muy bien. Decía, claro, con el tema de la factura eléctrica, más allá del quebranto personal a cada uno que tenga que pagarla, y si puede o no puede pagarla, lo que se está provocando en términos macro es un aumento de la inflación. Si se provoca un aumento de la inflación, los bancos, y ahí no hay que, por eso digo que ahí no es conspiranoico, igual no utiliza bien la palabra, porque la Lagarde ya lo dijo hace un mes y el Banco Central Europeo ya lo está diciendo, yo ya voy a retirar las medidas excepcionales y voy a volver a la política clásica de los bancos, del Banco Central Europeo y de otras entidades, que es pues que suban los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, ¿qué va a pasar? Pues que las hipotecas van a subir. Y si suben las hipotecas, tus 19 euros, no digo tus 19, los 19 euros de pensión de quien sean, van a valer nada en comparación con lo que pueden valer ahora que todavía no ha pasado. Y esa es la dinámica. O sea, que yo creo que estamos en una ofensiva. Por eso antes me he pegado una chapa igual que no venía muy a cuento con lo del tema de la democracia y de cómo nos toca defender la democracia frente a los poderes económicos. Porque es que yo creo que ahí está la batalla. O sea, es que yo creo que el horizonte al que vamos no es ya que gane Casado, que yo creo que no va a ganar en la vida, pero me da igual, que gane Casado, que la Abascal gobierne o no. Eso para nosotros tendría una lectura dramática por lo que tiene que ver del ataque a nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro pueblo y demás. Pero dejando a un lado eso, que no es poco, o si somos capaces de dejar eso a un lado, a mí eso no me preocupa demasiado. Me preocupa que en este contexto y con este tiempo que vivimos, es decir, con un planeta que va a la deriva, donde no quieren tomar medidas efectivas serias para frenar el cambio climático, hay gente que está dispuesta a decir esto hasta que reviente y me sobra la democracia y me sobra todo porque yo no voy a durar 500 años. Y si pienso en 4 generaciones, que ya es mucho pensar en mis bisnietos, les voy a dejar el riñón cubierto, pues hasta que reviente el bumper, que dicen, ¿no? A tirar. Y esa es la pelea en la que estamos. Entonces sobra todo. Y por eso yo creo que con este ejemplo se ve, pero que se ve con muchos más. Y es eso, la subida del SMI a 950. ¿Y por qué se encuentran tantas reticencias, por ejemplo, para derogar la reforma laboral? ¿Y por qué hay tanta pelea? ¿Por qué no nos dejan a nosotros subir, por ejemplo, el SMI? Y eso no nos deja tampoco el gobierno, ¿eh? O sea, esto no es solo culpa ahora de los poderes fácticos de la derecha. El gobierno del PSOE Podemos tampoco nos deja. Cuando nosotros les decimos, joder, si nos parece bien que subáis el SMI a 950 de mínimo, el salario mínimo interprofesional, bien. Si a mí me parece muy bien que un extremeño o un murciano pues tenga un salario digno, joder. Pues claro que sí, si yo no sé dónde van a currar mis hijos el día de mañana y me gustaría que trabajen en condiciones dignas. Lo que sí te digo es que si el coste de la vida en Euskadi es mayor y Euskadi tiene, en este caso Euskadi, por la Comunidad Autónoma Vasca o Navarra o Nafarroa, pues las dos comunidades, si tienen recursos para implementarlo y ponerlo acorde al estatus de vida que se vive, y yo no hago daño al de 950. Si a él le vale con eso, porque el alquiler le vale 300, pero aquí vale 600, déjame a mí subirlo a 1100. Ya lo implementaremos nosotros. Y ya me pelearé yo con los empresarios, que aquí la correlación de fuerzas igual es mejor. Y no te dejan. Porque ahí vuelve a pesar, esto ya es igual salirse un poco de charla, pero vuelve a pesar algo que eso sí que es bastante común a todos, que es lo de no entender
que haya algo diferente a España, que puede ser más roja o menos roja, pero tiene que ser España, eso te lo dicen siempre. Oscar, con estas cosas de romper y no romper. Bueno, jaso ditugu zenbait galdera internet bidez, iristen ari gara ere, pentsatuta genuen denbora limitera, orduan baten bat botako diogu Oskarri. Decía que hemos recogido algunas preguntas y algunos comentarios por internet. Vamos a elegir alguna porque, como decía, ya estamos llegando un poco al límite que habíamos establecido para este Solasaldi. No, una ya la habías comentado. Yo creo que has comentado has hablado de Galán y Biltzarrea Ani decía, ¿qué opinas sobre que Galán amenace a la sociedad con el escudo de la Diputación detrás de él? Ya, lo peor es que se dé un abrazo con una irrementería, ¿no? Y que una irrementería pues haga de... Coño, yo siempre he pensado que los jaunchos que se decía eran los que mandaban, no los que rendían pleitesía al señor de la luz. Porque estos son señores de la luz, que no son seres de luz, que también lo dije una vez en una intervención, ¿no? Pues a mí me parece... Bueno, me parece muy, muy típico el PNV. Yo ya sé que con esto no haré amigos, pero claro, es que uno vota al PNV, pues tiene que saber lo que vota, ¿no? Y dice, no, pues que voto que hacen bien, porque las calles están ahí ordenadas, está todo bien. Dices, ya, pero mandan los que mandan y siempre mandan los mismos. Yo creo que el PNV está apostando muy fuerte, pues por ejemplo, para que Iberdrola se lleve una buena parte del pastel de esos fondos europeos que he dicho. Porque seguramente no estarán muy lejos tampoco los intereses de Iberdrola y de buena parte del Consejo de Administración de los intereses que estén situados a unos 800 metros de la Torre Iberdrola, así en línea recta, que será la Sabinechea, ¿no? Tenemos una segunda pregunta que es, no sé, es más una pregunta o un comentario. John Virichinaga dice, ¿por qué no desconectamos Euskal Herria de las eléctricas y generamos nuestra propia electricidad? Y desconexión ya. Es un poco más. Sí, cuando he hablado del autoconsumo, yo creo que también iba por ahí. Cuando hablo de intervención también, a mí me encantaría que el gobierno vasco se planteara, o que el gobierno vasco o el gobierno de Nafarroa, o si algún día hacen que sea con contenido ese órgano de cooperación por los dos juntos, que crearan una empresa eléctrica vasca y pública, o vasco-navarra, como la quieran llamar. A mí me encantaría. Lo que sí sé es que no tienen voluntad, porque no van a fastidiar el negocio a esas grandes empresas con las que no se llevan mal. Y en segundo lugar, aunque tuvieran voluntad, sí creo que con el actual estado de las cosas se lo pondría muy complicado. Pero sí que creo que en el autoconsumo hay muchas posibilidades y yo creo que hay experiencias que son muy interesantes, como la de Goyener. Y yo creo que a lo que a nosotros nos toca es dar a conocer esas historias, porque muchas veces no se trata tanto de que coja el gobierno vasco o el gobierno de Nafarroa y diga, bueno, pues ahora en este edificio y con esta dotación voy a montar una empresa pública y tal. Porque hay iniciativas sociales que están yendo a la raíz verdadera. Porque si vas a crear una empresa pública de energía que va a seguir los mismos modelos de las empresas estas que estoy criticando, pues lo único que criticaré, o sea, digo, lo único que no podré criticar es que revierta algo de beneficio económico a la sociedad, pero todo lo demás lo podré criticar igual. O sea, que con la venta de armas también se puede reportar beneficio, pero no me parece la actividad más edificante o que yo quiera. Entonces, para mí la jugada, desde lo que podemos hacer, sin irnos a... Claro, si fuera un folio en blanco y yo tuviera aquí la capacidad de dibujar el país que quiero y sin cortapisas, pues seguramente tendría soy muy soviético para eso, tendría una empresa pública de energía y una de vivienda, yo tendría de todo, muy estatalista sería. De Euskal Herria, ¿sabes? Se me entienda que no sea alguno por ahí viéndolo. Pero como no se va a dar ese caso, no se va a dar mañana, pues yo creo que hay experiencias como la de Goyener y otras que yo creo que tendríamos que hacer, y yo sé que los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu, ahí donde ha gobernado o donde ha tenido capacidad de ciencia, ha apretado mucho para que se contratara con Goyener y para que este tipo de cooperativas de consumo energético, que para quien no las conozca mucho, yo tampoco lo controlo del todo, pero bueno, pues por ejemplo, no, digamos, toda la energía que compran, la compran de renovables siempre. Pero bueno, pues ese tipo de iniciativas yo creo que desde ya podemos hacerlas y no hace falta que nos pongamos aquí a pensar qué organigrama va a tener y qué logotipo nuestra gran empresa pública, porque podemos estar, y sin desmerecerlo, sin querer meterme con quien ha hecho la pregunta, ni mucho menos, más le conozco, pero que se pueden ir haciendo cosas desde ya. Cuando se habla de la producción de electricidad y de las energías renovables, yo creo que tenemos que meter otro concepto, añadir. Y es que tenemos que apostar por la producción descentralizada.
Y creo que ese es un fallo, que nos lo están haciendo pagar caro, porque yo creo que la producción centralizada, incluso con fuentes de energía renovables, en contra de una economía sostenible. No nos pueden plantar en la Farroa no sé cuántas hectáreas de cera de paneles solares y en los montes de los Helados, en Álava, no sé cuántos aerogeneradores. Y creo que ese gol nos lo tiene como bastante metido. Es decir, no, es que son fuentes de energía renovables. Señores, es que no quiero solamente fuentes de energía renovables. Quiero producción descentralizada, porque además las centrales eléctricas son centrales eléctricas por eso, porque la producción es centralizada. Y eso supone que ¿quién lo controla? Entonces, yo creo que, bien, está bien, pero yo creo que, y se puede empezar ya en iniciativas municipales, de edificios, los edificios con placas solares. Pero siempre es la descentralización de la producción. Y yo creo que nuestro mensaje falta esa idea. Que es muy importante porque nos están cosiendo ahora a los generadores. Y Navarra, y llegará el momento que, sobre todo en Navarra y Álava, nos cosan a placas solares. Porque las horas de luz aquí son enormes. Pero claro, lo que no podemos permitir es que Iberdrola se adueñe de esas fuentes de energía renovables, que además no inciden en el precio de la fuente de energía gratis. O sea, nos cuesta lo mismo que produzcan con aire, que produzcan con luz, que produzcan con petróleo o con gas. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Sí, yo creo que va en la línea de lo que decía el autoconsumo. Ellos impiden el autoconsumo porque no te dejan verter, digamos, al cauce eléctrico aquello que de alguna manera te sobra para mantener tu casa. Yo lo puedo utilizar, por ejemplo, en mi pueblo. Yo conozco casos de bodegas en Rioja Alavesa, por ejemplo, que pusieron en su día un aerogenerador, hacía energía para la propia bodega, les sobraba, la querían volcar en el pueblo y Iberdrola, en este caso de Iberdrola, no les dejaba. Les quería cobrar un peaje que era una barbaridad. Entonces la tenías que tirar. Entonces no te sale rentable desde ningún punto de vista. Y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que sí que ahí se puede hacer mucho más. Pero claro, ¿qué te puedes esperar? Sí, claro, fíjate, es que... Sí, no, pero es que el modelo energético es un modelo loco. Sí, sí. Claro. No, porque te digo, el mercado eléctrico, o sea, el sector energético es una lectura, pero muy loca. O sea, de repente te dicen, la derecha, dice, no, joder, es que no hay que poner más impuestos, es que queréis abrasarnos a impuestos y es que no hace falta impuestos. Y son los que pusieron el impuesto al sol. Entonces tú, bueno, pues, impuesto al sol, poner al sol un impuesto que pagamos todos, pues lleva ahí más tiempo que tú. ¿Cómo puedes poner un impuesto eso? ¿Y cuándo lo has comprado? ¿Cuándo has decidido que nos pertenecía no sé qué cacho? Y esa es la locura que mueve todo el mercado eléctrico. Y luego, sobre todo, esa realidad de control. Porque claro, es una empresa privada porque tienes que controlar tú lo que se vuelca y lo que no. Y ahí lo impiden, porque es verdad que ahí sí que habría una alternativa a su poder en el autoconsumo y en los pueblos y localidades que pudieran empezar a hacer funcionar sus centros y sus realidades con energías renovables gestionadas por ellos. Sí, sí. Bueno, yo creo que podríamos seguir aquí bastante más tiempo. Es el tema de la descentralización. Yo creo que también está el tema del crecimiento. Tampoco se puede mantener todo el consumo con renovables, pero bueno, hemos llegado un poco al límite que nos planteamos, de hecho lo hemos sobrepasado un poco, así que con esto vamos a dar por cerrado eso del Basaldi. Esaten nuen, bueno, ja iritsi garela pixka bat jarria genukan Pemugara, egia da, gustora godea eta jarraituako genukela Oskarrekin diskutzen denbora gehiagoz, baina honekin itxiko dugu, eta itxi baino lehen gogoratu, esan dugu hasieran hau dinamika baten barruan markatzen zen solasaldi bat zela, eta bihar dei bat daukagula Oskarrek komentatu duen bezala, 10:00 10:30 elektriketatik deskonektatzeko, eta hemen Barakaldun bertan deialdia daukagu 10:00 bideoneran konzentratzeko. Decía que, bueno, decíamos al inicio de la charla que esto se marcaba dentro de una dinámica que se cierra mañana con desconectándonos de las eléctricas de 10 a 10:30 de la noche y que aquí en Baracaldo nos concentraremos a las 10 de la noche en Bidonera.
Así que, bueno, animo eta eskerrik asko.